Universidad Mariano Galvez, Quetzaltenango. Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Omar Amílcar Cifuentes García, Claudia Matilde Jax López, Vivian Johanna Barrios Ochoa, Byron Alexander Silvestre Sud, Flora Milvia González Kievac. NIA 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. El alcance de esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto al trabajo de una persona o organización en un campo de especialización distinto al de contabilidad o auditoría. Cuando dicho trabajo se utiliza para facilitar al auditor la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Esta NIA no trata de a. Situaciones en las que el equipo del encargo incluye un miembro o consultan una persona o organización especializada en un área específica de contabilidad o auditoría, las cuales se tratan en la NIA 220, control de calidad de auditoría de estados financieros, en sus apartados A10, A20 y A22. B. La utilización por el auditor del trabajo de una persona o organización especializada en un campo distinto al de contabilidad o auditoría y cuyo trabajo en dicho campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros, la cual se trata en la NIA 500, evidencia de auditoría en sus apartados A34 y A48. La responsabilidad del auditor respecto a la opinión de auditoría. El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría expresada, y la utilización de un experto de auditor no reduce dicha responsabilidad. No obstante, concluye que el trabajo de dicho experto es adecuado para los fines del auditor, puede aceptar los hallazgos o las conclusiones de dicho experto en su campo de especialización como evidencia de auditoría adecuada. Fecha de entrada en vigor. Esta norma internacional de auditoría es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a los periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2009. Objetivos del auditor. Los objetivos del auditor, de acuerdo a esta NIA, son dos, siendo el primero la determinación por parte del auditor si se utilizará el trabajo de un experto del auditor. El segundo se refiere a que si el auditor llega a determinar si necesita el trabajo de un experto, deberá determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor, es decir, si el trabajo que se obtendrá de dicho experto le ayudará al auditor a obtener la evidencia de auditoría en la cual basar su opinión. Definiciones. Experto del auditor. Es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad y auditoría. Por ejemplo, con frecuencia es fácil distinguir una persona especializada en la aplicación de métodos de contabilización de impuestos diferidos de un experto en legislación fiscal. El primero no es un experto a efectos de esta NIA, ya que su especialización es de tipo contable. El segundo es un experto a efectos de esta NIA, ya que su especialización es de tipo jurídico. El experto del auditor puede ser interno o externo con relación a la firma de auditoría del encargo. Es decir, puede pertenecer a la firma de auditoría que se contrató para la realización de la misma y por lo tanto estar sujeto a políticas y procedimientos de control de calidad de dicha firma. O bien, si es externo, no estará sujeto a dichas políticas y procedimientos a menos de que de acuerdo a la jurisdicción así lo requiera. El experto del auditor puede consistir en especialización en áreas como la valoración de instrumentos financieros complejos, terrenos, edificios, fábricas, así como también la estimación de reservas de petróleo y gas, o bien la interpretación de contratos, análisis de cuestiones fiscales complejas, entre otros. Dentro de las definiciones también encontramos especialización, que hace referencia al conocimiento y experiencia en un campo concreto, seguido de experto de la dirección, que puede ser una persona u organización
especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, es decir, que el trabajo realizado por el experto de la dirección, la entidad lo utilizará para llevar a cabo la preparación de los estados financieros. Ahora vamos a entrar a ver los requerimientos. Dentro de los requerimientos podemos observar el primero, que es la determinación de la necesidad de un experto del auditor. Este requerimiento, como bien nos lo explica la norma, es donde el auditor evaluará la necesidad de contratar el trabajo de un experto del auditor para poder obtener evidencia suficiente y adecuada para el encargo de auditoría. Como también nos explican las guías de aplicación, el trabajo del auditor nos puede ser útil para poder obtener conocimientos sobre la entidad, de su entorno, también incluyendo su control interno. La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, la determinación e implementación de respuestas globales a los riesgos valorados en los estados financieros. Toda área que no sea contabilidad ni auditoría es el trabajo, se puede denominar como el trabajo de un experto del auditor. El segundo requerimiento es naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría. Como bien nos lo explica la norma, este requerimiento nos indica de que al momento de realizar una auditoría debemos de verificar la naturaleza del por qué necesitamos el trabajo de un experto del auditor, la significatividad que tendría dicho experto en el contexto de la auditoría que estamos realizando. Como tercer requerimiento tenemos competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor. Como bien nos explica la norma, estos son los tres factores que afectan significativamente al hecho de que su trabajo sea o no adecuado para los fines del auditor. La competencia se refiere a la naturaleza y al grado de especialización del experto del auditor. La capacidad se refiere a la aptitud del experto del auditor para ejercer dicha competencia en las circunstancias del encargo. Y la objetividad se refiere a los posibles efectos que puedan tener sesgo, los conflictos de intereses o la influencia que otros puedan tener sobre el juicio profesional del experto del auditor. Continuando con los requerimientos de la norma 620, también tenemos la obtención de conocimiento del campo de especialización del experto del auditor. Cuando hablamos de la obtención de conocimiento, hablamos de que el auditor puede obtener conocimiento del campo de la especialización de este experto, ya sea mediante medios escritos, como también mediante una discusión que se pueda tener con el experto. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a permitir determinar la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto para los fines del auditor, como también evaluar la adecuación de dicho trabajo para los fines del auditor. Esto es necesario porque el auditor necesita conocer qué campo es el que conoce y el que trabaja este experto. Necesita conocer también si las normas profesionales, los requerimientos legales o reglamentarios, los métodos que utiliza o que ha utilizado este experto son adecuados al área en el cual el auditor necesita el trabajo requerido del auditorio. Otro de los requerimientos que esta niña nos habla es el acuerdo con el experto del auditor. ¿Cuáles son esos acuerdos? Son de cuestiones específicas. Primero, la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto. Es necesario que el auditor y el experto del auditor puedan llegar a un acuerdo de cuál va a ser la naturaleza, el alcance y el objetivo de este trabajo para que puedan llegar a tener evidencia suficiente y adecuada. 2. Las funciones y responsabilidades respectivas del auditor y del experto. Recordemos que el auditor debe de dejar claro cuáles van a ser las responsabilidades y funciones que el experto va a tener, ya que va a estar bajo la dirección del auditor dentro de la auditoría. 3. La naturaleza, el momento de realización y la extensión de la comunicación entre el auditor y el experto.
tenemos que dejar en claro cuáles van a ser la forma y los medios de comunicación que van a haber entre el auditor y el experto, tanto para comunicarse respecto a lo que se está auditando, cómo se está auditando y cómo trasladar esa información para que el auditor pueda utilizarlo para cualquier evidencia suficiente y adecuada en algún momento para tomarlo en cuenta en el desarrollo de su opinión. Otro de los requerimientos que esta NIA nos solicita es la evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. El auditor lo realiza para los siguientes fines y debe de incluir 1. La relevancia y razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto, así como la congruencia con otra evidencia de auditoría. 2. Debe de ver también el auditor si el trabajo del experto implica la utilización de hipótesis y de métodos significativos para ver la relevancia y razonabilidad de dicha hipótesis. 3. Si el trabajo del experto implica la utilización de datos, fuentes significativas para ese trabajo. Cada uno de estos incisos, el auditor debe de ver y velar porque esta información que el experto del auditor está dando sea un trabajo adecuado para poder tomar una opinión y poder utilizarlo como evidencia suficiente y adecuada en cualquiera de los casos que se pueda encontrar en la auditoría que se está realizando. Así como la evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor, el auditor puede concluir que el trabajo del experto del auditor no es adecuado para los fines de la auditoría y no puede resolver la cuestión mediante los procedimientos de auditoría adicionales requeridos dentro del proceso de auditoría. Puede suponer la realización de trabajo adicional tanto por el experto como por el auditor o la asignación y contratación de otro experto. La referencia del trabajo del experto del auditor en el informe de auditoría, en algunos casos, por disposiciones legales o reglamentarias, puede requerir que se haga referencia al trabajo del experto del auditor, por ejemplo, a efectos de transparencia en el sector público. En algunas circunstancias puede ser adecuado referirse al experto del auditor en un informe de auditoría en el que se expresa una opinión modificada con el fin de explicar la naturaleza de la modificación. En tales circunstancias es posible que el auditor deba obtener el consentimiento del experto del auditor antes de hacer dicha referencia. A continuación, veremos un ejemplo sobre la utilización del trabajo de un experto del auditor, donde la solicitud de un informe será emitido por ingenieros asociados especializados en avalúos. El socio director ha acordado cuáles son los procesos que se deben seguir y el alcance, confirmando por escrito, primero, que el costo de los terrenos actualmente en el mercado sea similar al que tienen reflejado en los libros contables. 2. Su informe cumpla con normas y requerimientos aplicables en la República de Guatemala. Si bien nos damos cuenta en el último párrafo, el auditor solicita a los expertos que este informe se produzca con la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el efecto de esta información se reflejará en el informe como auditores independientes. En este caso, no hay una exigencia en donde se haga referencia al informe o al uso del trabajo de expertos del auditor, salvo por disposiciones legales y reglamentarias y por efectos de transparencia en el sector público, se usará la referencia de dicho informe. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Universidad Mariano Galvez, Quetzaltenango.